Bueno, pues en esta segunda sesión de oposiciones, hace unas semanas vimos la primera parte. En esa primera parte, pues estuvimos hablando básicamente de qué era una oposición, de qué era el empleo público, de cómo se accedía a trabajar en las diferentes administraciones. Estuvimos hablando también de cómo elegir o cómo plantear la elección de una oposición en función del perfil personal que tuviera cada uno. Y hoy en lo que nos vamos a centrar es ya en lo que es pues afrontar la oposición. Voy a empezar a compartir. Vale. Vamos a centrarnos en cómo afrontar una oposición, los diferentes sistemas que hay de preparación de oposiciones y algunos truquillos que consideramos básicos a la hora de superarla. ¿Vale? Bien. Estos son los contenidos. Veremos primeramente una convocatoria. Vamos a intentar leerla juntos por encima. Veremos dónde encontrar los temarios o cómo son los temarios en función de la oposición. Veremos los diferentes tipos de preparación y, como digo, os daremos algún tipo de consejo para superarla. Bueno, la convocatoria, el punto de partida. En función del tipo de oposición que elijáis, os recomiendo que acudáis a las fuentes directas de la propia administración que convoca. Hay diferentes administraciones a las cuales podéis acudir en función de la oposición. Si estamos hablando de lo que es la Unión Europea, pues en la Unión Europea tenéis que acceder a la página de EPSO, que es la oficina de selección de personal de la Unión Europea. Os la pongo aquí. ¿Vale? Es esta página en la cual en los diferentes idiomas de la Unión pues tenéis información muy detallada sobre cada uno de los procesos de selección que hay. Ya os dije que el tema de las oposiciones de la Unión Europea era muy diferente a las oposiciones nacionales. Eso no implica que sean más difíciles. La gente piensa que, claro, como es en el extranjero y es en otro idioma, pues van a ser más complicadas. Pues la verdad es que no. Se asemejan bastante más a un proceso de selección de una empresa privada y la tendencia es a que las oposiciones en la administración en España también vayan por este camino, ¿vale? En la página de la Unión Europea os vais a encontrar toda la información que necesitáis y más. De hecho, tenéis una plataforma de aprendizaje electrónico en la cual tenéis una especie de curso que podéis desarrollar para prepararos antes de presentaros a las diferentes oposiciones que hay. Pero también vais a poder consultar ejemplos de pruebas en las cuales pues vamos a ver, en función de a dónde nos queramos presentar, pues qué tipo de pruebas hay con ejemplos online, test en los cuales podemos autoevaluarnos, ¿de acuerdo? Y todo, ya digo, en todos los idiomas de la propia Unión Europea. ¿Veis? Aquí tenéis, pues por ejemplo, un test de razonamiento verbal, de comprensión numérica, de razonamiento abstracto, en la cual hay varias preguntas y aquí, en el botoncito verde, podéis empezar el test para autoevaluaros. Es muy, muy completo y además de eso, pues ya digo que tenéis toda la información que podéis necesitar aquí de las diferentes plazas que se van convocando, que aparecen siempre aquí, cuando se van a convocar con mucho tiempo de antelación. Ahora mismo solamente hay dos que no son temporales, que son sin plazo de candidatura. Y bueno, pues en cada una de ellas pues podréis acceder, vais a poder ver la convocatoria y después, ya digo, poder hacer un examen, diversos exámenes o seguir un curso para prepararos. Casi todas las pruebas de la Unión Europea tienen una fase inicial que se hace online, es decir, simplemente vais a tener que entrar en un día determinado a hacer una serie de pruebas aquí. Si pasáis esa fase, ya sí que se os cita o bien a una segunda fase de preguntas, respuestas online también, pero que hacéis ya en la sede física de la Unión Europea en Madrid, o bien directamente en Bruselas, ¿vale? En el cual pues se hacen diferentes tipos, muy diversos tipos de selección, entrevistas, dinámicas de grupo, etcétera.
y además pues bastante diferentes, como digo, a el tipo de pruebas que os podéis encontrar en España en, bueno, pues las típicas pruebas con mucho conocimiento teórico. Vamos a ver, voy a cerrar esta. Bien, respecto a la Unión Europea, bueno, pues aquí tenéis la página epso.europa.eu y os digo pues poco más, ¿no? Pero la información ya digo que es muy completa. Si estamos hablando de la comunidad autónoma, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en este caso pues nos tendríamos que ir a la página de empleo público de la Junta de Comunidades. A ver si la encuentro aquí. Aquí está. En este caso, en la página de la Junta os vais a encontrar una parte de Administración General, otra de Educación y otra de Sanidad. ¿De acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Administración General, tenemos todos los procesos que han ido saliendo pues, en los últimos tiempos con información de todo tipo, ¿no? Entonces nos vamos, por ejemplo, al proceso selectivo, cogemos cualquiera de ellos, no sé, cuerpo superior, especialidad jurídica, y vais a encontrar los temarios, es decir, no el temario desarrollado, sino qué temas entran. Os vais a encontrar los cuestionarios, es decir, los exámenes que se les pusieron a estas personas, con lo cual os vais a poder hacer una idea muy completa de qué tipo de pruebas tenéis que superar, ¿de acuerdo? Os vais a encontrar también, bueno, pues los supuestos prácticos, que es la tercera prueba, en este caso era una tercera prueba, pues los supuestos prácticos que se les puso a estos candidatos, ¿no? Un supuesto con unas diversas preguntas acerca del supuesto. En este caso eran dos supuestos, creo que era dos a elegir uno. Pero bueno, eso ya digo que depende de la convocatoria. Ya recordad lo que dijimos el otro día, que las convocatorias es como el manual de instrucciones de cada prueba y es lo que tenéis que consultar. Si estamos hablando de pruebas estatales, es decir, de plazas que salen en la Administración General del Estado y también en las comunidades autónomas, porque está todo, pues lo vais a encontrar en el BOE. ¿Vale? El BOE es el sitio en el cual, bueno, pues se publican todas las convocatorias, se publican todas las ofertas de empleo público, pero claro, es muy complejo de leer, es muy farragoso y no vais a estar todos los días leyendo el BOE. Entonces hay que recurrir a otros recursos. Otros recursos pues, pueden ser el boletín del Ministerio de Política Territorial, en el cual pues todas las semanas podemos acceder a la información de las diferentes pruebas que se convocan. Entonces, pues todos los martes se publica y en este caso, bueno, pues aparecen todas las convocatorias de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Unión Europea y organismos internacionales y también de ayuntamientos de capitales de provincia o de más de 100.000 habitantes y todas las que tengan más de 3 plazas. Entonces vemos aquí, pues, por ejemplo, Ayuntamiento de Salamanca, analistas programadores, convocadas 3, libres 3, con lo que contamos otro día, ya sabéis qué significa cada cosa. Exigencia, plazo de presentación de solicitudes, 22 del 4 del 2020, referencia tal, pincháis aquí y os vais a la convocatoria. ¿Vale? Con lo cual, pues es muy sencillo de hacer un seguimiento lo que estáis viendo. En este caso, a ver si lo tengo por aquí. La página del 060 la tenéis aquí y en el apartado de empleo público, aquí, tenéis por una parte este boletín, que simplemente pincháis aquí y os podéis suscribir o consultar el último que hay. Si pincháramos aquí, pues nos iríamos al último probablemente, que es de esta semana, pues el pasado martes, hoy estamos a jueves, pues en efecto del 7, bueno, el miércoles 7 al 13. ¿Vale? Entonces tenemos aquí pues toda la información. Tenemos un teléfono de contacto por si tenemos algún tipo de duda con las convocatorias y aquí tenemos pues todas las nuevas. Procesos convocados durante la última semana. Vienen primeramente los convocados en la última semana y a continuación todos los que no están convocados en la última semana pero que todavía hay plazo para poderlo presentar. ¿Vale? Es decir, vienen primeramente las novedades, pues yo que sé, técnico, en este caso un ingeniero, especialidad software, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, tal, y aquí pincháis en el enlace y automáticamente os vais a una página en la cual viene ya toda la información desglosada de esta convocatoria.
¿Veis? Aquí, especialidad software, Instituto de Astrofísica de Canarias, más información, inscripción en las pruebas, el documento de la convocatoria, ¿vale? Todo de manera pues muy, muy cercana y muy sencilla de seguir. Voy a cerrar todo esto. Vale. De la misma manera también tenéis, os podéis suscribir para, podéis crear alertas y en este caso pues os viene aquí la información de cómo crear cada alerta. Hay una app específica para poderos apuntar, es decir, que seguir hoy en día la información de las convocatorias es súper sencillo, no tiene nada, ningún tipo de truco y en cuanto veáis una convocatoria que la vamos a ver ahora, os vais a dar cuenta de que es súper fácil el acceder a ellas, ¿no? Bien, vamos a ver una convocatoria entonces, ¿vale? Pues vamos a ver una convocatoria, pues no sé, os he elegido una convocatoria. Estas convocatorias, todos los documentos os los incluyo junto con esta presentación, al final os la vais a poder descargar. Vale, pues si abrimos una convocatoria, vamos a ver aquí, en este caso, ¿vale? Pues empezamos a leer una convocatoria, esta es una convocatoria del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y empezamos a leer. Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que se convoca un proceso selectivo para el ingreso por el Sistema General de Acceso Libre. Recordad lo que dijimos en la primera sesión. Estaba el acceso libre, el acceso para discapacitados y estaba el de promoción interna. ¿Vale? Promoción interna para gente que ya estuviera trabajando, discapacitados más del 33% de discapacidad, acceso libre para el resto. En este caso es libre. ¿En el cuerpo de qué? Cuerpo superior de la Administración de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. También recordad que los funcionarios están organizados, los trabajadores públicos están organizados en cuerpos, ¿no? En este caso, pues es un cuerpo que tiene pues, unas funciones, una estructura, cada plaza tiene una especie de matrícula. Es decir, cada plaza que hay en la administración pues tiene una nomenclatura, tiene unas funciones, tiene unos requisitos y tiene pues también un salario, en definitiva, pues cada plaza está numerada. En este caso es la escala superior de letrados. Vale, pues empezamos, seguimos leyendo. Os vais a encontrar mucha literatura, si no estáis acostumbrados al lenguaje jurídico, pues os va a costar mucho, pero ya digo que cuando lo veáis una entera como esta, vais a saber ya buscar todas. Bases de la convocatoria, aquí está. Normas generales, se convoca proceso selectivo, 5 plazas, ya sabemos el número de plazas que salen. Procedimiento de selección será el de oposición. ¿Podría haber puesto cuál otro? Podría haber puesto el de concurso, en el cual no hay exámenes, simplemente hay una lista de méritos y quien más méritos tiene se la queda, que ya dijimos que solamente se destinaban este tipo de pruebas a plazas temporales, y podría haber sido el de concurso oposición. Este sí podría haber sido así, en el cual pues hubiera una fase de oposición, en la cual el que más nota saca en los exámenes es con quien se queda pues una de las 5 plazas, y después una fase de concurso en la cual a la fase de oposición, la nota que se obtiene, se suman los méritos. ¿Vale? En este caso es una oposición. ¿Qué significa esto? Que no hay concurso. Al no haber concurso, fenomenal para nosotros porque acabamos de terminar la carrera y no tenemos ningún tipo de mérito. ¿Vale? La tendencia es a que las plazas de la administración cada vez más sean por este tipo de prueba, de oposición, es decir, que no haya concursos. Pero aún así, pues sigue habiendo pues, determinados sectores en los cuales pues, hay concursos y los vais a encontrar. Sobre todo plazas que no son definitivas, que son temporales, o en educación, por ejemplo, es muy habitual. ¿Vale? Bueno, pues aquí viene más literatura, que tampoco hace falta. Bueno, viene un teléfono de contacto, por si tenemos algún tipo de duda. Más información jurídica. Requisitos. Esto es importantísimo que lo busquemos. ¿Qué requisitos hacen falta? Pues nacionalidad española, 16 años, grado en Derecho. También el otro día dijimos que os ibais a encontrar con plazas genéricas en las cuales simplemente os van a pedir un nivel de educación y otras específicas, como es este caso. Os pide un título en una titulación concreta, en este caso en Derecho. Vale, pues ya sabemos que si no tenemos el grado en Derecho, en el momento en el cual finalice el plazo, ¿veis? Porque si veis aquí, la totalidad de los requisitos establecidos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Mucha gente pregunta, ¿este año termino? El plazo de instancias acaba el 20 de junio, pero todavía no han cerrado actas. ¿Puedo presentarme? No, no puedes presentarte porque no tienes el grado en Derecho todavía, ni estás en condiciones de obtenerlo todavía porque no se han cerrado las actas. ¿Vale? Entonces aquí tenéis
Más información, solicitudes. Vale, ¿cómo tengo que presentar la solicitud? La solicitud de participación en el proceso selectivo estará disponible en la web de empleo público de la Junta. Vale, ya sabemos. En la página de empleo público es donde tengo que encontrar la solicitud. Hay una aplicación para registrarse como usuario, también una contraseña, solicitud telemática, y aquí viene pues todo el procedimiento de cómo tenemos que solicitarla telemáticamente, ¿vale? Las instrucciones de cómo tenemos que solicitarla, es decir, que viene todo marcado, es decir, no hay que... pocas dudas se os pueden presentar si leéis y subrayáis una convocatoria. Aquí vienen todas las instrucciones de cómo pedirla. Y una vez que hemos visto todo esto, plazo de presentación de solicitudes, es decir, ¿hasta cuándo lo puedo presentar? El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Vale, vemos cuándo se publicó esto, se publicó el 22 de febrero, bueno, pues a partir del 23 de febrero de 2019 empezó a contar el plazo de 20 días hábiles. ¿Y los días hábiles cuáles son? Pues todos los que van entre el lunes y el viernes que no sean festivos nacionales. O en este caso, si es de la comunidad autónoma, festivos autonómicos. ¿Vale? Pues sumamos y hasta ese día puedo presentar las instancias. Pago de la tasa de los derechos de examen. Pues en este caso hay una tasa. ¿Cuánto? 41,62. ¿Cómo se paga? Pago telemático. Aquí viene toda la información de cómo se paga esa tasa. Estarán exentas del pago de la tasa los demandantes de empleo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues nada, presentar mi tarjetita de que soy demandante de empleo, con lo cual pues me ahorro el dinero. Sigo leyendo y entonces lo que hago es, aquí me cuenta ya qué ocurre después de presentar la instancia. Bueno, finalizado el plazo de presentación de solicitudes, pues se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. Es decir, va a salir un listado y a partir de ahí empezamos a tener relación solamente con el tribunal. ¿Dónde se publica esto? En la página oficial de la convocatoria. Entonces aquí saldrá una lista en la cual estaremos admitidos o excluidos. Si estamos excluidos, pues nos darán un plazo de 10 días hábiles para poder subsanar el error o aportar el documento que nos falte. ¿Vale? Con lo cual, pues no pasa nada si en el momento en el cual finaliza el plazo nos falta algún documento que sea necesario. Presentamos la solicitud. ¿Por qué? Porque vamos a salir como excluidos y vamos a tener 10 días a continuación para poder subsanar ese problema. ¿Bien? Entonces, una vez que termina este plazo de 10 días, salen los listados definitivos de personas admitidas y excluidas, así como el lugar, fecha y hora de celebración de la primera prueba. Es decir, con el listado definitivo sale ya el sitio, el lugar y la hora donde tenemos que estar para hacer el primer examen. ¿Esto es obligatorio que aparezca así? Pues no. ¿Aparece habitualmente? Sí, es bastante habitual. La Junta lo hace así. En otra comunidad autónoma a lo mejor no lo pone. Sale un decreto a continuación, una resolución a continuación, en la cual pues aparece el día y la fecha en la cual tenemos que estar. Pero aquí sale directamente ya. Bueno, pues ya está, perfecto. Ya sabemos que tenemos que esperar a que salga el listado definitivo para saber cuándo tenemos que hacer el primer examen. Después, tribunales calificadores, 7. Aquí nos habla de los tribunales. El tribunal estará compuesto por 7 juristas de reconocido prestigio, nombrados por tal, tal, tal. Presidente, un letrado de tal. Secretario, un letrado de tal. Si vemos aquí alguna persona que podamos recusar, es decir, que consideremos que no debería estar por algún tipo de incompatibilidad, enemistad con nosotros o cualquier circunstancia al respecto, podemos recusarla. Podemos presentar un escrito diciendo que no estamos de acuerdo con la presencia de esa persona en el tribunal. ¿Vale? Que no es muy habitual, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. Y en este caso, pues el tribunal tiene que resolver si nos acepta esta reclamación o no la acepta. Y ya nos vamos al proceso selectivo. En el proceso selectivo, pues nos enteramos de cómo va a ser el examen. Siguientes ejercicios, todos ellos eliminatorios. Primer ejercicio, de carácter teórico. Consistirá en exponer oralmente durante un plazo máximo de 60 minutos y por el orden que a continuación se indica, 6 temas, extraídos al azar de entre los que se componen el programa. Conforme a la siguiente distribución, tal. Vale, perfecto. Las personas participantes dispondrán de un tiempo de 10 minutos para la preparación de este ejercicio. El tiempo mínimo dedicado a la exposición de cada tema no podrá ser inferior a 5 minutos. Vale, fenomenal. Segundo ejercicio. De carácter teórico, consistirá en exponer oralmente durante un plazo máximo de 60 minutos y por el orden que a continuación se indica 6 temas, tal. Vale, perfecto.
Tercer ejercicio, de carácter práctico. Todos son eliminatorios. Es decir, si no pasas el primero, no pasas al segundo. Si no apruebas el segundo, no pasas al tercero. Tercero, de carácter práctico. Consistirá en la realización de una actuación escrita en un procedimiento judicial y o en la elaboración de un informe jurídico escrito. Vale, fenomenal. Pues ya está, 6 horas tenemos. Fenomenal. Todo está absolutamente tasado. Está tasado todo, incluso, pues fijaros, el orden de actuación de los opositores se determinará por orden alfabético del primer apellido comenzando por la letra T. Y dices, ¿pero por qué por la T y no por la S? Bueno, pues porque se hizo un sorteo público, se hace un sorteo público todos los años para ver a partir de qué letras se empieza siempre a leer. Y en este caso, pues fue la T en el año 2018. ¿Vale? Simplemente por eso. ¿Vale? El proceso selectivo se realizará en la ciudad de Toledo. Dudas que tengamos, oye, ¿dónde va a ser esto, tal, tal? Pues, mírate la convocatoria. En este caso viene que va a ser en Toledo. Es decir, tiene que ser en Toledo, sí o sí. En cualquier caso, la duración máxima del proceso de realización de los ejercicios no excederá de 9 meses, contado desde la fecha de realización del primero. Es decir, entre que hacemos el primer ejercicio y el último hay 9 meses. Esto es así porque lo pone en la convocatoria. Si no lo pusiera, no sería así. Seguimos leyendo. Calificación. Primer ejercicio, se calificará de 0 a 10 puntos. Tal, tal. Segundo, de tal, tal. Tercero, tal, tal. ¿Vale? Aquí son las calificaciones. Y bueno, pues hay algunas cosas, de si hay un caso de empate, etcétera. Os lo seguís leyendo. Muy interesante. Concluido el proceso selectivo, se constituirá una bolsa de trabajo para el nombramiento, en su caso, de funcionarios interinos. Es decir, si no hemos sacado una de las 5 mejores notas, somos el sexto, la sexta mejor nota. ¿Qué quiere decir eso? Pues que seremos, en este caso, los primeros dentro de la bolsa de trabajo. ¿Para qué sirve la bolsa de trabajo? Para cubrir suplencias. Y en este caso, bueno, pues si tenemos la sexta mejor nota, nos llamarán porque en la convocatoria está establecido que hay una bolsa de trabajo. Si no pusiera nada de la bolsa de trabajo, no podrían llamarnos, no existiría bolsa de trabajo. En este caso sí, porque lo pone en la convocatoria. ¿Vale? Y después a partir de aquí ya, pues más información de qué ocurre cuando ya probemos. Veis, mucha literatura, mucho lenguaje jurídico, pero todo es muy sencillo de leer. ¿Vale? Y ya está. En este caso, pues nada, supongo puede haber un anexo en el cual vengan los temarios. En este caso no viene el anexo porque los temarios salieron anteriormente, pero viene la convocatoria donde están esos temarios, ¿vale? En una resolución anterior. Pero generalmente pues suele venir el temario entero de los temas que entran, con los epígrafes de cada tema. ¿Temas? ¿Cuántos pueden ser? Bueno, pues es muy variable. Os podéis encontrar oposiciones que tengan 15, 20 temas, las de grupos C2, C1 suelen tener esto, 10, 15, 20 temas, y una posición de grupo A2 puede tener 80, 90 temas, y una posición de grupo A1, pues no sé, por ejemplo, judicaturas creo que son 200 y pico, casi 300 temas. Va variando en función de cada uno. Extensión de los temas, pues tampoco os puedo decir. Generalmente pues están entre las 10 y las 20 páginas manuscritas sin fotos y sin resúmenes y sin nada, es decir, texto puro, entre los 10 y los 20 folios. Normalmente es lo que suele ser un tema de oposición. ¿Vale? Bueno, sobre esto, ¿tenéis algún tipo de duda, alguna cosilla que se os ocurra, que se me haya pasado y que queráis consultar? No sé si hay algo en el chat, no lo estoy viendo ahora mismo. ¿No hay nada? ¿Está todo claro? No hay nada, Javier. Vale, bueno, pues entonces pasamos a la siguiente fase. El temario. ¿Dónde encontramos el temario? Bueno, pues un buen temario es fundamental, pero el problema es que exista. Me explico. No todas las oposiciones tienen un temario hecho. Y diréis, ¿y por qué no tiene un temario hecho? Bueno, pues porque no interesa editorialmente. A una editorial le puede interesar sacar un temario de las plazas de Administración General de la Comunidad de Madrid porque sabe que va a tener pues 8, 10.000, 15.000 candidatos. Pero a lo mejor, y bueno, ya os digo yo que no os vais a encontrar un temario de Administración General del Ayuntamiento de Cuenca. ¿Vale? Seguro que no.
¿Por qué? Pues porque no interesa comercialmente. Entonces, las editoriales no sacan el temario. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si existe el temario o si, en su defecto, hay algún temario que podamos adaptar. Es decir, si podemos coger algún temario y adaptarlo a lo que necesitamos. En cualquier caso, no os fiéis del primer temario que os vendan, ¿vale? Un buen temario tiene que estar actualizado, tiene que estar adaptado geográficamente a la plaza a la cual nos estamos presentando. Si es de una editorial, es recomendable que sea una editorial que tenga cierto prestigio y que no sea pues una que no conozcamos de nada o que no haya publicado nunca anteriormente nada. Tiene que tener una estructura que se ajuste al programa, aunque después haya alguna pequeña modificación, pero que se ajuste en mayor medida al programa. Que tenga un lenguaje sencillo y claro con el que nos sintamos a gusto. Tener en cuenta que os vais a tirar muchas horas con este temario. Y que tenga una dimensión correcta, es decir, que no tengan temas muy cortos ni excesivamente largos, ni con muchos contenidos que no sean útiles o repetitivos, ¿no? Eso te das cuenta enseguida, ¿no? Cuando estás leyendo un tema, si está dándole vueltas a la misma cuestión o simplemente es una pequeña aclaración o si va al grano directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenga una dimensión correcta en función del tipo de prueba que hay. No es igual una prueba escrita, oral, que una prueba de un caso práctico, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos que intentar seleccionar el temario. Si no hay un temario general, sí que al menos la parte general de los temarios es la parte en la cual pues, se habla de tema jurídico, administrativo, organización del Estado, derecho constitucional, es decir, temas genéricos que suelen contener pues, todas las oposiciones. Me da igual que sea de informática, que de derecho, que de ADE, que de enfermería. Siempre suele haber una parte general en la cual pues, se tocan ese tipo de temas. Si no encontráis un temario concreto para una oposición, sí al menos sí que os vais a encontrar bastante literatura y os vais a encontrar con bastantes publicaciones en las cuales encontréis partes generales de temario. ¿Vale? Entonces, si la parte específica no está, bueno, pues preparad la parte general con lo que haya a través de libros y la parte específica pues ya la preparáis de otra manera. ¿Vale? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues varias. Comprar el temario, si existe, como decía. Elaborar el temario nosotros, es otra posibilidad. Pero si estamos hablando de grupos A2, A1, con temas por encima, con temarios por encima de los 90 temas, yo no os recomiendo que elaboréis el temario solamente por vosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque os vais a tirar 2 años haciendo el temario. Y tampoco la recompensa que vais a tener va a ser excesivamente buena. Es decir, si tenéis posibilidad de encontrar por lo menos una parte del temario, es mejor que la obtengáis. Otra opción es comprarlo de segunda mano y adaptarlo. Tened mucho cuidado con esto, ¿no? Es decir, cuando os metéis a comprar algo que ya no está actualizado, pues tenéis el hándicap de que lo tenéis que actualizar después. O bien, pues juntaros con algunos compañeros y poderlo hacer a medias, ¿no? Es otra posibilidad, pues que también tenemos y que también puede ser válida, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de duda sobre el tema temario? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues vamos a prepararnos la oposición. ¿Y cómo nos la preparamos? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con varias opciones. Una es la preparación individual. Es decir, coger el temario, o bien te lo haces, o bien lo compras, o bien lo haces de manera parcial, como os he comentado. Os encerráis y estudiáis el temario. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo hay que estudiar? Bueno, pues ya lo vimos el otro día, os lo comenté, pero ahora insistiremos un poquito más. Pues yo sigo considerando que en una posición de un grupo A2, A1, 90, 100 temas, para llevarla de forma convenientemente preparada a una primera prueba, pues yo le echaría un mínimo de 9 o 10 meses. O sea, un curso académico seguro, a tiempo completo. Si estamos hablando a tiempo parcial, pues más todavía. ¿Que no llegáis a tanto tiempo y que las pruebas son antes? Bueno, pues siempre está bien el probar, ¿no? El probarse, a ver pues cómo reaccionamos. No es igual verte en una situación de un examen por primera vez que el haberla vivido ya esa situación.
Pero en cualquier caso, pues la preparación individual, lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que es bastante... Tiene mucho componente psicológico, ¿no? De equilibrio, de estar a gusto contigo mismo, de que no es sencillo. Otra opción es la preparación colectiva, es decir, coger a uno o varios compañeros, que conozco bastantes casos, en los cuales pues, se juntan, preparan los temas, se preparan entre ellos, se hacen exámenes entre ellos, no dejan de ser competidores, pero bueno, es una buena manera, ¿no? de hacer pues, mucho más amena la preparación. Una tercera opción es un preparador externo, son personas que generalmente han superado la oposición a la cual nos queremos presentar y que, bueno, pues invierten parte de su tiempo en prepararnos. Suelen tener grupos o individuales o pues suelen tener o bien grupos o bien preparación individual en la cual, bueno, pues una vez a la semana acudimos a este preparador, le explicamos lo que hemos estudiado durante la semana y nos da su ok sobre nuestro nivel de conocimientos en ese tema o no, y nos da temas para la siguiente semana. Esto es muy importante. Si vais a utilizar la opción preparador, ¿vale? O la opción academia, no compréis ningún temario. ¿Por qué? Pues porque el preparador generalmente os va a dar la mayoría de los temas. Entonces, esta es una opción buena, en la cual, bueno, pues no compréis el temario como primera fase. Primero, plantearos cómo queréis estudiar la oposición en función de los recursos que haya, libros, preparadores, academias, etcétera. Y una vez que ya lo decidáis, pues entonces ya sí, si hace falta comprar el temario, ya lo compraréis, ¿no? Los preparadores, pues hay de todo tipo, ¿no? ¿Cuánto cuesta un preparador? Pues es que es muy variable, ¿no? Tampoco os puedo decir, entre 120 y 200 euros al mes, pues aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Tened en cuenta que os ahorráis también pues, una gran parte del temario. Y la última opción es la de las academias. Las academias pues tienen diversos, son empresas de formación, es decir, los contenidos pedagógicos son buenos, están adaptados a las circunstancias y tenéis pues diversas modalidades. Os vais a encontrar la modalidad presencial, modalidad semipresencial o modalidad virtual. La presencial es la más adecuada, bueno, no es que sea la más adecuada, es la más habitual, digamos, un grupo de 8 o 10 personas que se reúnen una, dos, tres veces a la semana y que pues van preparándolo, ¿no? Con un componente metodológico que aporta la academia. Generalmente la academia aporta los temarios, aporta los casos prácticos, aporta todo. ¿Problema que os vais a encontrar? Pues que en localidades pequeñas es muy difícil encontrar academias de pruebas de nivel superior. Os vais a encontrar academias para la Policía Nacional, para el Ejército, para cuerpos administrativos, pero una oposición de alto nivel es más complicado de encontrar, ¿no? Por eso, sabiendo que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudades en los que vivimos son pequeños, en Castilla-La Mancha, tenemos que tener en cuenta también la opción de estudiarla de forma semipresencial o completamente virtual, que cada vez pues, se ha ido desarrollando más. La forma semipresencial es, lo haces todo online, pero una vez cada 15, 20 días vas a la academia y estás durante 1 o 2 días a jornada completa pues con clases presenciales, ¿no? En el cual pues te hacen pruebas, te hacen exámenes, te hacen simulaciones. Es una forma, bueno, pues bastante completa de preparar la oposición. ¿Cuánto cuesta una academia? Bueno, pues también es bastante variable. Una academia online os puede costar entre 80 y 150 euros al mes, según he podido ver. Una presencial o semipresencial os puede costar entre 150 y 350 euros al mes. Eso sí que es más o menos lo que os podéis encontrar. Pero después hay muchas peculiaridades y en cada oposición ya digo que hay bastante oferta. Eso sí, a la hora de seleccionar una u otra, pues tener en cuenta diversos factores que son importantes. A la hora de seleccionar un preparador, pues que tenga una prueba de experiencia, que tenga un seguimiento cercano a nosotros, que nos dé clases personalizadas, es decir, no para muchas personas, una, dos, tres personas como máximo. Hay que ver lo que cobra también. Y también tenemos que valorar pues, lo que es el ahorro en materiales. Uno de los problemas que os soléis encontrar con los preparadores y muchas veces nos preguntan es que no los encontráis. Y es que generalmente esta actividad no se anuncia.
Son actividades paralelas que generalmente ni siquiera se declaran, que las hacen en sus ratos libres y bueno, pues la única manera es a través del boca a boca, en foros de internet, profesores, antiguos opositores, acudiendo directamente a los centros de trabajo donde están estas personas y preguntando, seguro que al final sale alguien, ¿vale? Es la única manera de encontrarlos, pero no vais a encontrar un anuncio específico o es bastante poco habitual de preparadores. Lo que sí os vais a encontrar son muchos anuncios, ¿no? De academias y también tenéis que tener pues bastante cuidado. Tenéis que analizar la capacidad pedagógica que tenga el profesorado, qué metodología tiene y que tengan pruebas de que funciona. Es decir, cuánta gente se ha presentado con esta metodología y cuántos han aprobado, ¿no? Las academias suelen tener información sobre estas circunstancias. Eh, que sea un trabajo colaborativo, es decir, que no sea algo como muy individual y muy aislado, es decir, que trabajéis en grupo y en paralelo con los profesores y que tenga pues algún tipo de formación o de metodología que os motive, ¿no? Porque estudiar tantos meses para un objetivo sin ningún tipo de motivación pues es bastante complicado. Bien. Recomendaciones básicas a la hora de preparar una posición. Bueno, pues por mi parte, eh, considero que tenéis que confiar únicamente en fuentes fiables para la preparación, ¿no? Cada posición es diferente, pues temarios, tipos de pruebas, requisitos. Os debéis informar bien en fuentes oficiales o de reconocida fiabilidad. Por eso insistía mucho en que acudáis directamente a la página de la entidad convocante, porque os vais a encontrar mucha información, los tipos de exámenes, los resultados, es decir, os vais a hacer una idea muy clara de lo que tenéis cercano. Después también es importante planificar, ¿no? Organización y planificación. Pues organizar el calendario pues, en las semanas, los meses, con tiempo suficiente, en función de cada tipo de prueba. Pues también tener una serie de repasos, ir hacia adelante y hacia detrás. Y sobre todo cuidar mucho la parte del ocio, ¿no? Del ocio y de la estabilidad mental, porque estudiar una posición es bastante complicado. Entonces, el tema de dedicar tiempo también para vosotros es importante para estar bien. Elegir técnicas de estudio que sean adecuadas a lo que hay. Simplemente memorizar no es efectivo. Pues utilizar pues, los recursos que he venido utilizando habitualmente en los estudios, subrayados, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, reglas mnemotécnicas, es decir, utilizar cosas que hagan pues, un poquito más amena el estudio, porque si no pues, va a ser complicado. Y por supuesto, dejaros asesorar siempre pues, por gente que sabe, profesores, antiguos opositores, libros, publicaciones, foros, que ahora pues, hay un montón en los cuales pues, podéis informaros. ¿Vale? ¿Errores? Pues también hay muchos. Y aquí lo resumo. Pues un error típico es subestimar las pruebas prácticas o orales. Es decir, como veis muy complejo la parte teórica, ¿no? Inicial de exámenes de desarrollo, os centráis toda la formación y toda la preparación en las pruebas teóricas iniciales y descuidáis las pruebas prácticas u orales que vienen a continuación. Y os lleváis una sorpresa cuando os ponéis a estudiar y veis que la prueba práctica tiene un estudio aparte bastante intenso y a lo mejor entre el momento en el cual hacéis el primer examen y en el que hacéis el segundo examen, pues apenas hay tiempo, puede haber un mes, mes y medio. Entonces, pues lo suyo es empezar a estudiarlo de forma global la oposición, ir alternando y, por supuesto, aunque dediquéis más tiempo al primer examen, a las primeras pruebas, no descuidéis las segundas pruebas porque son tan importantes o más que la primera. Más no, porque la primera hay que superarla, pero son muy importantes también, ¿vale? Otro error típico es simplemente fiaros de lo que pone en los temarios, no demostrar ningún tipo de capacidad crítica. Sobre todo en los exámenes orales está muy bien valorado por parte de los tribunales el tener capacidad de involucrarse en lo que estás contando, ¿no? Y de criticar y de dar vuestro punto de vista. Eso hace pues, que seáis unos candidatos más adecuados que no el típico candidato que se limita a repetir todo lo que viene en los temarios. También
es muy importante. También en las pruebas orales, aunque en las escritas también ocurre, pero en las orales ocurre mucho, 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 el olvidarse de las conclusiones, el divagar eternamente, el no terminar una exposición, el hablar, hablar, hablar y no saber el momento de terminar, ¿no? Es decir, hay que tener la valentía suficiente como para decir, bueno, hasta aquí llega mi exposición, como conclusión puedo aportar esto, 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 esto y esto, y aquí doy por terminada mi exposición, sin pasaros de tiempo, en orden, es decir, porque eso da sensación de organización, de seriedad, de compromiso, ¿vale? Usar técnicas inadecuadas de estudio, pues si os dedicáis a estudiaros memorísticamente un temario y después os encontráis con un tipo test, pues está desajustado, ¿no? Tenéis que ajustar lo que estudiáis a la prueba que os vais a encontrar. Yo conozco casos de gente que ha tenido que superar pruebas tipo test y lo que se ha hecho ha sido pues auténticos trivial, ¿no? Fichitas en las cuales iba poniendo preguntas y al final pues era una forma de estudiarlo, pues fenomenal, ¿no? Tienes que adaptarte al tipo de examen. Y, por supuesto, no dedicar tiempo suficiente al repaso. Muy importante también. Cuando estamos hablando de muchos temas, 80, 90 temas, cuando llegas al tema 60, pues si no has repasado, los temas del principio los vas a tener mal, ¿no? Entonces, lo suyo es organizar el tiempo dedicando tiempo al repaso. Bueno, y finalmente, bueno, pues una serie de pequeños consejos que me gustaría daros para superar este tipo de pruebas. Lo primero, opositar no es un trabajo, hay que buscar el equilibrio y cuidar el más mínimo detalle. Opositar es, pues eso, una actividad que hacéis durante un tiempo determinado y mientras tanto, pues la vida a vuestro alrededor da vueltas, ¿no? Vuestros compañeros encuentran trabajos, la gente pues forma familia, todo va evolucionando. Hay mucha sensación en algunas ocasiones de que estamos perdiendo el tiempo. Ya os digo que no. Una posición no es perder el tiempo. Una posición es tener la mente muy bien centrada en esa oposición y saber vuestros objetivos. En este caso, vuestro objetivo es superarla. Si después no se supera, ya veremos qué ocurre. Pero en principio, superarla y tenerlo asumido durante un tiempo determinado. Es decir, marcarse límites. Es decir, bueno, pues voy a esta posición durante 1 año, 2 años, ¿vale? 3 años máximo. Si vemos que en la segunda convocatoria no hemos tenido suerte, pues tomamos otra alternativa. Pero en principio, no agobiarse con el tiempo porque suele ocurrir. La gente se pone a estudiar una oposición sin tener las ideas claras, sin estar muy convencido de que quiere estudiar una oposición y al final, bueno, pues viene el bajón a los pocos meses. Las oposiciones no se aprueban, se ganan. Como hemos visto antes en la convocatoria, pues en una convocatoria había 5 plazas y no basta con sacar un 5 como en la universidad. Aquí hay que sacar una de las 5 mejores notas. Por eso no hablamos de aprobar oposiciones, hablamos de ganar oposiciones. Entonces, si una oposición se gana, pues fenomenal. Si una oposición no se gana, no quiere decir que no tengamos el nivel suficiente como para poder trabajar en ese ámbito. Quiere decir que no hemos tenido una de las 5 mejores notas. ¿Qué significa esto? Pues que esos conocimientos que hemos obtenido en una posición son perfectamente válidos para trabajar en la empresa privada. Habéis estado durante X meses, X años preparándoos, especializándoos en una materia en la cual vuestros compañeros que simplemente estudiaron la carrera, pues no tienen esa formación. Tenéis que aprovechar esos recursos que habéis obtenido, esa capacidad de organización, esa capacidad de estudio, esa capacidad para buscar recursos, temarios, legislación, la tenéis que utilizar porque es muy válida, ¿no? Entonces, hay dos tipos de opositores, los que ganan oposiciones y los que no la ganan, pero la saben aprovechar. ¿Vale? Después también es imposible estudiar 8 horas diarias en una materia que no te gusta, por eso es muy importante que elijáis oposiciones en las cuales os sintáis a gusto, os sintáis cómodos, os llame la atención y os guste la materia, porque si no es muy, muy difícil el superarla. El mejor opositor no es el más inteligente, sino el más constante y equilibrado. Creo que el otro día ya os lo dije, la idea de que hay que tener mucha memoria, mucha inteligencia es falsa, ¿vale? Lo que hay que tener es mucho equilibrio y mucha confianza. Entonces, generalmente la gente que tiene notas extraordinarias durante
la carrera no siempre es la persona que tiene el mejor perfil para estudiar una oposición. ¿Por qué? Pues porque espera recompensas rápidas. O sea, no nos engañemos, una persona que está acostumbrada a sacar sobresalientes y matrículas vive de eso. Y si no saca si saca un notable, se frustra y necesita cada cierto tiempo la motivación de esa matrícula o de ese sobresaliente. Entonces, imaginad lo que es estudiar durante 8, 10 meses, un año, 2 años, sin tener ningún tipo de recompensa. Entonces, por eso digo que el mejor opositor no es el más inteligente, es el de pico y piedra, y poco a poco picar, picar, hasta que llegamos a lo que queremos llegar, que es superar, ganar la oposición. Una buena estrategia de estudio vale más de media oposición. El saberse organizar es el mejor camino para superar pues un tipo de prueba, bien sea un test, un caso práctico, un examen oral, un examen escrito. Los temarios son flexibles, es decir, hay que mejorarlos. No simplemente nos tenemos que quedar en temarios neutros. Nosotros somos quienes les damos vida. Vuestro toque personal en un temario es vuestra mejor firma en una posición, y esto pues, os va a ayudar mucho en los tribunales. Consejos 8 o 12 meses antes del primer examen, es decir, al principio, bueno, pues que recopiléis absolutamente pues, todas las pruebas, apuntes, planifiquéis repasos continuos, que no os aisléis, que tiréis de foros, de podcasts, hay 1000 foros, hay 1000 podcasts sobre oposiciones y un montón de foros, es decir, que estéis en contacto con otra gente dentro del mundillo de las oposiciones, que utilicéis la tecnología también, buscad recursos útiles que os apoyen, aquí os pongo algunos, ¿no? Que suelen ser utilizados por parte de opositores, casi todos son apps y herramientas que son útiles, pues, para ejemplo, pues, para organizar los tiempos de estudio o para desconectar el móvil en momentos concretos en los cuales estamos estudiando, o las flashcards para hacer pequeñas notas, o el OneNote para planificar una posición entera, resúmenes, etcétera, porque además ya lo sabéis manejar desde la universidad. Unos meses antes, 5 o 6 meses antes del primer examen, que empecéis con las simulaciones, simula cada ejercicio de la oposición varias veces, bien sean test, orales, casos prácticos, etcétera. Que reviséis la legislación, porque desde que tengáis el temario probablemente haya cambiado, mirad las novedades, los temarios siempre tienden a quedarse obsoletos. Que empecéis ya, una vez que ya tenéis ciertos conocimientos sólidos, con lo que son esquemas y mapas mentales, porque aumenta mucho las posibilidades de recordar los contenidos y hace pues, que el estudio sea más ameno. Para esto pues, hay un montón de herramientas, MindMaster, Mindomo, Mindy, MindMind, pongo unos cuantos, pero hay muchísimas más. Y ya cuando estéis a puntito, tener en cuenta lo que es el repaso final, leer todo el temario con apoyo de resúmenes y esquemas, lo que llaméis repaso final, dedicarle varios días a ello. La motivación, combinar el ocio y el estudio, y en este momento todavía más, que porque la estabilidad mental es muy necesaria en este momento. Y después ya repaso y la simulación final con reloj, proyección de la prueba, es decir, que os pongáis en la situación, cuánto tiempo tengo, repito la prueba, la hago desde cero, me pongo este tema, veo cómo reacciono, y que la hagáis sobre el terreno, ¿no? A la hora de que cuando lleguéis pues, al primer ejercicio pues tengáis más o menos claro qué es lo que vais a encontrar y no os pille de sorpresa nada. Y por mi parte nada más. Simplemente, bueno, me pongo a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Tenéis aquí la presentación con todos los documentos que he puesto y alguno más. Tenéis aquí nuestros enlaces, tenéis mi correo, y cualquier duda que tengáis, bueno, pues la podemos resolver ahora. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que queréis que veamos, os paso la palabra y adelante. Genial. Pues bueno, vamos a esperar a ver si tiene alguna duda. ¿Nada? Bueno, pues nada. Voy a cortar la grabación.